Procedimiento que está establecido en el tratado. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Es una consulta acerca de políticas que se presumen contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso, quién tiene la razón. Es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo. Eso está clarísimo. El petróleo es de los mexicanos. Si en otras administraciones se negoció el tema, nosotros ya lo expliqué aquí, cuando se iba a renegociar el tratado, pusimos como condición que no entrara el petróleo. Se quitó el capítulo del petróleo del tratado, porque el gobierno anterior y los otros gobiernos habían comprometido el petróleo, no en el tratado, sino en otros acuerdos que había hecho México de carácter internacional. Por ejemplo, ya con Canadá ya había acuerdo de manejo de petróleo. Por eso Estados Unidos decía, cuando se dio la negociación, esto a finales del 18, que si ya México había entregado la posibilidad del manejo de la política petrolera con otros países, ¿por qué se excluía a Estados Unidos? Me acuerdo que fue uno de los argumentos, porque ya, en efecto, estos gobiernos entreguistas ya habían aceptado que en los convenios internacionales quedara susceptible de negociación el petróleo de México. Entonces dijimos no vamos nosotros a aceptar ese tratado. Y se generó una crisis, se suspendieron las pláticas. Un día voy, hoy mismo,
voy a dar a conocer cómo estaba el capítulo sobre el petróleo y cómo quedó, para que nos entendamos, porque muchos de los que promueven ahora esta consulta fueron los que aceptaron, estando en el gobierno, aunque parezca increíble, mexicanos que aceptaron que el petróleo se pusiera en la mesa de negociación. Y los intelectuales orgánicos y los medios de comunicación del conservadurismo. Entonces, todo eso se va a explicar. Y en materia eléctrica, lo mismo. Vamos a dar a conocer cómo, de manera abusiva, violando inclusive la legislación que ellos mismos autorizaron para destruir por completo a la Comisión Federal de Electricidad y entregar el mercado eléctrico a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Bueno, las mismas leyes que ellos aprobaron, las violaron al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver que todo lo relacionado con el autoabasto en generación de energía eléctrica es fraude legal. Entonces, ¿qué se alega? Tenemos muchísimos elementos para responder, y si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender. ¿De qué manera, presidente? Porque puede ser. Yo tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados, que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México, y que, como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto. Pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. México es un país independiente y se malinterpreta esta postura, aunque insisto, ya parezco disco rayado, de que una cosa que le agradezco al presidente Biden es que siempre habla de que la relación entre nosotros se debe dar en un pie de igualdad y es respetuoso de nuestra soberanía. La agenda ahora la establecemos nosotros. Ahora gobernamos de acuerdo al plan de desarrollo que enviamos al Congreso y que se aprueba en el Poder Legislativo. No son las recomendaciones del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún gobierno extranjero. Entonces, esto es lo que sorprende
Pues imagínense, más de 3 décadas, 36 años de política neoliberal, de tanto agachar la cabeza, de tanto arrodillarse, se acostumbraron. No, tenemos que hacer valer nuestra soberanía. Y el petróleo es nuestro, es de la nación. Y eso es lo que estamos haciendo. Y se va a aclarar todo, y ya le he pedido a Jesús Seade, a través del secretario de Relaciones Exteriores, que ayude para responder a la consulta que está haciendo Estados Unidos y Canadá. Además, hemos hecho muchos esfuerzos para atenderlos a empresas estadounidenses. Nos hemos puesto de acuerdo con casi todas. Les dediqué hace como un mes, 2 semanas, atendí a 19 empresas del sector energético, y de las 19 se lograron acuerdo, creo que con 17. Sin embargo, pues no es nada más lo de las empresas. Les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político, porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema, al contrario, empresarios estadounidenses se comprometieron a invertir $40,000 millones en el sector energético. Ya firmamos